docente titular de la Cátedra de Medicina 1, capítulo Patología Clínica, en la actualidad como jefe de Patología Clínica, parte de las actividades que realizamos y coordinamos a través de mi persona. Vamos a echar solamente vamos a hacer algún respecto a que para analizar este tema del grupo sanguíneo, pues está por demás conocido que normalmente la volemia normal de un organismo es alrededor de 5 a 5.5 litros. Personas, varones, mujeres, obviamente haciendo una diferencia de acuerdo a sexo. Los varones por la mayor cantidad de masa muscular, envergadura, etcétera, tienen un poco más de cantidad de sangre que las mujeres, pero sin embargo eso no quita el análisis que debemos hacer de este tema. Es importante referirnos a la volemia, ya les he dicho, por la cantidad que tenemos. Entonces, esta volemia normal puede alterarse, por esto que es importante. Entonces, la presencia de hemorragias agudas o crónicas. Un ejemplo de aguda puede ser que efecto de un accidente automovilístico, etcétera, que una persona pueda presentar una solución de continuidad externa o internamente y hace de que esa persona esté perdiendo sangre después de ese accidente. O crónicas, o pónganse alguna persona que tenga úlceras gástricas, ¿no? Y constantemente lo van eliminando sangre, ¿no? Enfermedades oncológicas, todas aquellas que tienen que ver con los tumores duros que se llaman para todo el organismo, ¿no? Y las enfermedades oncohematológicas también, que tienen que ver con el cáncer líquido o el cáncer blando, que algunos autores llaman así. Y la anemia, ¿no? Por diversas causas y distintos grados. Esto de diversas causas puede ser uno por propios factores que el organismo no produce o no asimila adecuadamente determinadas sustancias, como es el caso del hierro, que paulatinamente va produciendo una anemia en un organismo. Y los distintos grados, aquello se llama siempre una anemia leve, una anemia moderada, una anemia grave, ¿no? Cada una de ellas con sus signos, sintomatología presente. Ahora, está por demás hablar antes de este año. Se veía con mucho, antes de 1899, se veía con bastante frecuencia los intentos de que de alguna manera puedan desplazar sangre de un individuo a otro a fin de que esa persona por alguna razón haya perdido sangre, pues presentaba una sintomatología específica, pero automáticamente cuando esto no se hacía todavía sin un control correspondiente, pues había la posibilidad de que se produzcan reacciones adversas a este hecho. Entonces, es así que a partir de 1899, este autor que dice que es Shattuck, ¿no? Observa que se presentaba aglutinación de glóbulos rojos de algunas personas con el suero de otras, o sea, cuando se hacían estos intentos de transfusión sanguínea, ¿no? Haciendo de que se presente un fenómeno anormal. Ya en 1900, nuestro autor Karl Landstreet descubre la diferencia de sangre, ¿no? Entre grupos de personas y lo divide en tres, en un principio, el grupo A, el grupo B y el grupo O. Pero no es hasta 1902 donde estos autores de Castello y Sturri descubren que hay un cuarto grupo, el grupo AB. ¿No? En 1904
1940, estos autores, Landsteiner y Wiener, descubren el sistema RH, que no había sido solamente los grupos, sino que había otro factor que era importante, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de grupos sanguíneos? En principio siempre tenemos que referirnos a lo que es un concepto. Nos indican que son una forma de clasificar la sangre, dependiendo de ciertas características moleculares. A estos los llaman los antígenos, que presentan los glóbulos rojos alrededor de su superficie. Entonces esto es lo más universal que se conoce como concepto de grupo sanguíneo. Ahora, estos antígenos van a ser diferentes en cada grupo sanguíneo, obviamente, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué parámetro hay que hacer, hay que remarcar? Que de acuerdo a esta clasificación, vamos a deducir que el grupo sanguíneo está determinado por la presencia o ausencia de aglutinógenos y aglutininas. O sea, aquí hay dos diferenciaciones importantes. Entonces, ahora, van a ser obviamente estos aglutinógenos y aglutininas, van a ser responsables de que un donante de sangre y un receptor sean compatibles en una transfusión sanguínea. Esta era la importancia en un principio de que se haya empezado a estudiar grupos sanguíneos, porque había necesidad frente a un accidente, frente a algo que pasaba, que una persona podía de alguna manera tratar de restituir una sangre que había perdido. Entonces a eso pensaban que era simplemente conectarlos de una persona a otra y inmediatamente iban a solucionar. No, en algunos casos era porque, bueno, no se sabía todavía en ese entonces de que había los grupos sanguíneos entre dos personas podían ser las mismas, pero en otros eran diferentes. Pero después de que se ha presentado reacciones adversas a esa transfusión sanguínea, recién se han empezado a hacer con seriedad los respectivos estudios, ¿no? Y hasta la fecha es importante que nosotros digamos. Por ejemplo, miren, no sé si con algunos de ustedes en alguna clase anterior o alguna práctica, si hay algún estudiante que ha rotado conmigo, siempre habíamos hablado lo siguiente. Miren, hablando esto de transfusión de sangre, en nuestro medio existe un programa nacional de sangre que está realizado o está viendo todo su accionar a través del Ministerio de Salud. Este programa nacional de sangre, así como en otros países, tiene que ver el accionar de tres tipos de centros: centros tipo 1, centros tipo 2, centros tipo 3. Los unos son los bancos de sangre. Los centros tipo 2 son los centros de recolección y distribución. Y los centros tipo 3 son las unidades transfusionales que existen en hospitales de segundo o de tercer nivel, principalmente. Si en un banco de sangre, saben ustedes, mínimamente su accionar de ellos se refiere a la colecta de sangre. Precisamente, ¿para qué? Para que haya un momento, una transfusión de sangre como tal o de cualquier hemocomponente. Eso conocen ustedes, ¿no? Ahora, ¿en qué radica la importancia? En que el accionar de un banco de sangre, por ejemplo, hay un área el principal área de atención al cliente, lo que en otras instancias se conoce como informaciones, eso hay. Luego está el análisis prelaboratorial, así se llama, el área de análisis prelaboratorial. Ahí es donde a una persona le hacen hematocrito, o en algunos casos puede ser hemoglobina, o sea, determinación de hematocrito, hemoglobina. ¿Para qué? Para ver si esa persona está anémico, o está eritrocítico, o está dentro del rango normal. Pero ¿qué más le hacen? Le hacen también tipificación de grupo y factor. ¿Listo? Eso también es. ¿Por qué me refiero a esto? Porque es más específico, donde ahí se realiza. Sin embargo, este examen de tipificación de grupo y factor lo pueden realizar en cualquier laboratorio. No es una práctica sencilla. En mucha bibliografía que ustedes van a revisar, les dicen, por ejemplo, que es la obtención de una
muestras de sangre. Si solo es tipificación de grupo y factor, no necesitan hacer una punción en la flexura del codo, etcétera, ahí, para obtener una gran cantidad de sangre. No, simplemente una punción en un pulpejo de un dedo y recolectar algunas gotas de sangre suficiente para hacer tipificación de grupo y factor. ¿Sí? No es necesario solamente es hecho de estar buscando vena y demás, no. Es un pulpejo del dedo, puede recogerse en un tubo capilar, ¿no? Y luego se va a ir depositando 3 gotas, en algunos casos 4. Les voy a explicar por qué 3 o por qué 4. Estas gotas, cada una de las gotas se mezcla con reactivos. Un reactivo anti-A, un reactivo anti-B y un reactivo anti-D, cuando utilizamos solo 3 gotas. Pero cuando utilizamos 4 gotas, mezclamos una gota con un reactivo anti-A, otro con un anti-B, otra gota con un reactivo anti-AB y otro con reactivo anti-D. ¿Qué fenómeno estamos buscando en eso? La aglutinación. El hecho de que los glóbulos rojos puedan aglutinarse o amontonarse en un determinado lugar, eso nos está mostrando que está reaccionando con esto. Ejemplo, si tenemos una gota, le hemos puesto anti-A, anti-B y anti-D, si aglutina solamente con el anti-A, entonces es grupo A, no es grupo B, ni es grupo O, ni es grupo anti-AB. Si el anti-D reacciona igual con aglutinación, entonces A positivo. Eso es lo más común que se hace. Para ver si es anti-A, anti-B, anti-AB o anti-O. Si es el grupo A, grupo B, grupo AB y el factor positivo o negativo. En la posibilidad de todo, ¿qué posibilidad hay de que haya 8 posibles variedades de sangre? A positivo, A negativo. B positivo, B negativo. AB positivo, AB negativo. O positivo, O negativo. Son 8 grandes grupos y factores de sangre que pueden presentarse en una población. Bueno, eso está, ya hasta ahí. Ahora, ¿por qué les he estado llevando a bancos de sangre? Porque no necesariamente allí es que se realizan las tipificaciones, no, sino es parte del trabajo que se realiza. Esa sangre posteriormente, ¿no? Una vez que ha sido tipificada, una vez que ha sido estudiada por inmunohematología e inmunoserología, que es una sangre que puede transfundirse a otra persona, entonces ya es almacenada para la distribución y su respectivo uso, ¿no? Pero no solamente hace eso, también hace estudios, un banco de sangre de inmunoserología, donde tienen que ver que esa sangre no tenga chagas, malaria, sida, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, etc. También se hace eso. ¿Sí? No. Centro tipo 1. Centro tipo 2 son centros de recolección y distribución de sangre, o sea, son en áreas demográficamente muy dispersas, donde puede haber, se va aglutinando, va reuniendo a gente que necesita hacer donación. Ahí mismo se puede realizar algunos procedimientos y luego despachar para donde se pueda usar una especie de banco de sangre también. O si no, esos centros de recolección y distribución recolectan sangre, pero del banco de sangre verdaderamente, ¿no? Esa sangre que ha sido recolectada llevan a un banco de sangre, ese banco de sangre devuelve a ese centro, ahí es donde lo almacena y de ahí se puede distribuir a diferentes lugares. ¿Por qué se hace? Pues les he dicho, porque son centros que en lugares demográficamente muy dispersos. ¿Sí? Y les voy a dar un ejemplo posteriormente. Miren, centros tipo 3,
En los hospitales de segundo y tercer nivel tiene que haber unidades transfusionales, o sea, personal que esté encargado de poder encargarse de la transfusión de sangre como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede para esto? Ese hospital de segundo, referido al tercer nivel, tiene que tener camas de internación. Con eso, ¿qué les estoy diciendo? Que las transfusiones de sangre no se pueden hacer en otro lugar, en un consultorio, en una casa, en otro lugar que no sea un lugar donde haya una cama, un paciente esté internado que necesita una respectiva transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque la transfusión de sangre, por más que sean del mismo grupo y demás, puede provocar reacciones adversas a la transfusión. En ese momento tiene que haber una persona que esté capacitada para poder indicar procedimiento a realizarse si esa reacción transfusional es inmediata o también puede ser mediata. Hay alguien que tiene que viabilizar, no es conectar a una persona y listo. Entonces, mire, para situaciones, reacciones, o diré, la parte de transfusión sanguínea solo se puede realizar un paciente internado y que sea un hospital de segundo o de tercer nivel, no se puede hacer en otro lugar. Así como también hay procedimientos que solo se puede hacer en banco de sangre. Por ejemplo, si un paciente está internado en ese hospital de segundo o tercer nivel y tiene una indicación que se le realice una sangría terapéutica o una flebotomía, que también se llama, porque es un paciente eritrocítico, no le van a realizar ahí en ese hospital, sino tienen que derivarle al banco de sangre. Eso dice la norma. Entonces, ese accionar de como ejemplo les estoy dando esos detalles, cosas grandes, transfusión, flebotomía, etcétera, son cosas ya, procedimientos más complicados. Eso sí tiene especificidad, pero una tipificación de grupo factor no, solo puede ser en cualquier laboratorio. ¿Sí? Pero sin embargo, son procedimientos que ya están estandarizados. ¿Ya? Entonces, miren. Y lo que les decía, el ejemplo que les decía anteriormente. Miren. Yo he tenido oportunidad de trabajar muchos años en bancos de sangre y precisamente en Banco de Sangre El Alto, si es que ustedes conocen, en Ciudad Satélite, y luego trabajé en la Caja Petrolera también. Allí, por ejemplo, se veía mucho, era a diario, ¿no? La tipificación pues se la realizaba de gran magnitud, sobre todo en épocas donde había algún accidente o había frecuencia de nacimientos, etc., ¿no? O sea, entraba el paciente de regla, por más que el donante diga soy A positivo, o sea, no, igualito se hace, se verifica. Inclusive en un mismo banco de sangre se hace doble verificación. Primero en el área prelaboratorial, ahí se hace la tipificación, pero se vuelve a hacer la tipificación real de grupos y subgrupos y demás en el área de inmunohematología. Vuelven a hacer la tipificación. Ahí ya se ve los subgrupos, etcétera, porque cuanto más afinidad haya para una transfusión de sangre, más afinidad hay entre grupo y subgrupo, es menor la posibilidad de posible reacción adversa. Parece un juego esto, pero es así. Pero pese a todo, así sea siempre, todo igualitos, grupos, subgrupos, factores, etc., hay un aforismo que dice: la mejor transfusión de sangre es aquella que no se hace, a no ser que sea verdaderamente muy excepcional. Hablando de hematocrito, en forma general, cómo manejan los programas, el Programa Nacional de Sangre y los bancos de sangre como tales: 46 varón o mujer, si es menos de 46, entre 46 y 60 puede donar. Menos de 46 es anemia, más de 60 es eritrocitosis. Sí, eso está estandarizado. Pero, miren, ¿dónde va el detalle? No un paciente que tiene, una persona que tiene
45, 44 o 40, ya nomás se le manda a que se realice una transfusión sanguínea. No, hay que esperar que sea 30% o menos. Estamos hablando de hematocrit, 30% o menos recién. En ese lapso de 30 a 46, ¿qué se hace? Pues el suplemento, ¿no? Vitamínico, dieta, o sea, medidas generales, por si acaso. Eso, pero también se hace la implicancia de qué urgencia tiene el paciente de estar en una salud buena, por ahí es una cirugía de emergencia, entonces tendrá que hacer aquello. O verdaderamente su signo sintomatología sea muy manifiesta, tal vez también como un acto extremo se le pueda ordenar, pero en lo posible mejor no. Para esto se utiliza, mientras tanto se puede utilizar expansores plasmáticos y demás, no siempre sangre, ¿sí? Pero obviamente hay que ayudarle a esa persona a que pueda fisiológicamente, etcétera, recuperar cuanto antes. ¿Ya? Ahora, miren, ya hemos dicho que esas aglutinógenos y aglutininas van a ser responsables de que un donante de sangre y un receptor sean compatibles. Eso es importante determinar. Entonces, miren, ¿a qué se refiere esto? Los grupos sanguíneos no nos vamos a referir a los otros que existen o que hacen estudios en otros países, directamente al sistema BO. Entonces aquí estamos viendo, ¿no?, las características de un tipo sanguíneo, digamos, tipo A, ¿no?, la presencia de estos antígenos A, en el tipo B antígenos B, en el tipo AB los antígenos AB y el tipo sanguíneo que no presenta ningún antígeno sobre su superficie. ¿Sí? Ahora, dentro de los grupos sanguíneos, ¿qué otra cosa tenemos que analizar? Fundamentalmente que 4 aspectos importantes. Uno, los antígenos A y B son conocidos como aglutinógenos. Un segundo aspecto, hay tipos principales de sangre, el A, el B, el 0 y el AB. En base a esto se hace esta disquisición, ¿no? Hay hereditariamente o por herencia, estos son determinados. Aquí están los genotipos que se presentan a través de expensas de la sangre. Son O, y el tipo sanguíneo va a ser O, puede ser OA o AA para que el tipo sanguíneo sea A, OB o BB para que sea el tipo sanguíneo B, AB para que el tipo sanguíneo, o sea, los fenotipos AB para que sea el tipo sanguíneo AB. Hay la presencia de aglutinógenos, en el O no hay, pero en el resto sí tiene. El tipo sanguíneo A va a tener aglutinógenos A, el B, aglutinógenos B, y el AB, aglutinógenos A y B. Por lo tanto, en las aglutininas, el grupo 0 o grupo O, ¿no?, tiene aglutininas anti-A, anti-B, el A tiene anti-B, el B tiene anti-A, y el AB es el que no tiene aglutininas. Eso está detectado exactamente así, y eso está estandarizado el conocimiento a nivel de todo el mundo, ¿no? Un tercer aspecto que hay que hablar es que la determinación genética de los aglutinógenos siempre está presente en todas las personas. 4. Hay una frecuencia relativa de los diferentes tipos sanguíneos. ¿A qué nos lleva esto? A esto, que ustedes los han visto por internet, están en los textos, los porcentajes que se manejan. Fíjense, ¿no? Un aspecto importante, por ejemplo, manejar. Parecería que somos la mayoría, pero no tanto los que somos O, estamos dentro del 36% nomás, ¿sí? El A es el que nos sigue inmediatamente, ¿no? Con un 34%. No se olviden también otro detalle hablando de la sangre, que, fíjense, el O es considerado universal, ¿verdad? Todos los A, B, ABs, todos se los conoce como grupos especiales, ¿sí? Así se los conoce. Peor si son negativos. O también hay otro nombre, en algunos otros grupos raros les llaman.
Y genéticamente también es importante que se determine en una madre, para ver qué tipo de sangre tiene el esposo, qué tipo de sangre tiene la mamá, para que ver genéticamente qué tipo de sangre va a tener su próximo nacimiento que va a haber, ¿sí? Pero no se olviden que puede haber algunos tipos de sangre ocultos. ¿Por qué? Porque los raros son dominantes frente al O, que es recesivo para la determinación de un grupo. Ejemplo, una mamá que sea O y el papá que sea B. Hay un porcentaje alto de que, bueno, se va a determinar por genética que el nuevo productor sea B. Pero en esto de lo que hace rato decíamos, en esto de los genotipos, ese nuevo producto, si bien es B, pero va a quedarse con esto, fíjense, con OB, o sea, este es su carga. ¿Qué tal si esto posteriormente se casa con un O? Entonces se va a manifestar inmediatamente este carácter que está oculto en un determinado momento. Entonces, eso es importante. Solo el O es universal, pero es recesivo. El resto son dominantes. Grupo A y grupo B son dominantes frente al otro. ¿Ya? Entonces, fíjense lo mismo que hemos visto, entendí un poco más de los eritrocitos del grupo A, sus características respecto a anticuerpos que tienen en el plasma sanguíneo y antígenos que está presente en los eritrocitos. El grupo B de la misma manera, tiene anticuerpos anti-A, ¿no? Pero antígenos B en su superficie. Aquí estamos viendo de la misma manera características especiales para el grupo AB y del grupo O. ¿Ya? Entonces eso también nos van a determinar. Ahora, ¿cuál es lo que les decía? En base a la tipificación, sea por uno o por otro, porque hay dos generales que se hacen. A ver, en forma general, ¿qué es lo que se maneja en todos los centros? Se maneja placas de vidrio, deben ser de un 30 por 20 centímetros. En esas placas de vidrio se colocan 3 o 4 gotas. Ya has hecho, ¿por qué 3? Porque se hace anti-A, anti-B y anti-D. ¿Por qué 4? Se hace anti-A, anti-B, anti-AB y anti-D. En base a eso, dependiendo. Le pones algo más para verificar verdaderamente un grupo sanguíneo y su factor, es directamente para que te cueste también un poco más. Laboratorialmente te cobran un poco más, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, ¿cuál es el verdadero detalle que tenemos que ver? Esto de la aglutinación, ¿no? Para precisamente determinar que no hay estas reacciones transfusionales. Por lo tanto, ¿qué sitios de unión de las aglutininas hay? Estos sitios de unión son de tipo IgG o tipo IgM. Estas son las que determinan estos procesos de aglutinación. Si no determinamos adecuadamente, vamos a provocar procesos de hemólisis aguda en algunas reacciones transfusionales. Y si hay esta hemólisis aguda, ¿cuál es el órgano fundamental que va a sufrir las consecuencias de esto? Son los riñones, porque allí al filtrarse, al hacer un ultrafiltrado de la sangre, etcétera, estos restos de hemólisis de los glóbulos rojos son los que precipitan, y si esto no es atendido oportunamente y demás, puede provocar procesos de insuficiencia renal. ¿Sí? Entonces, el que es afectado son los riñones fundamentalmente. Ya. Entonces, en la tipificación de sangre, este detalle nos sirve para hacer las pruebas inversas. Es otro método también de utilización, de realización de determinación de grupos y factores. Las pruebas inversas, ¿no? Entonces, aquí se utilizan sueros. Los sueros de la sangre de las personas que están siendo
estudiadas respecto a su grupo y factor. Entonces aquí estamos viendo tipos de eritrocitos que hay en los sueros anti-A, en este caso va a ser negativo, en el O, anti-B también negativo, pero en el A va a ser solo positivo con anti-A y con el suero va a ser negativo. Y en el B lo mismo y en el AB ambos obviamente. Dentro de lo que es el sistema factorial, antígenos RH nos van a determinar lo que hemos dicho, personas si son RH positivas o RH negativas. Por lo tanto, vamos a ver 6 tipos de antígenos RH. CDE mayúsculas, CDE minúsculas. ¿Cuál es el importante aquí? El D. El D tiene una gran mayoría de la población, si no todos, pero una gran mayoría. Si tiene, entonces es RH positivo. Si no tiene, es RH negativo. ¿Por qué estoy diciendo que presenta esto? Porque hay algunas personas que pueden tener también antígeno C o antígeno C. El que le sigue en un porcentaje no grande, pero importante es el C, ¿no? Por eso dice, personas de raza blanca, el 85% en base a esto, ¿no? Estos son RH positivos, 15% son RH negativos. En los de raza negra, frente a esto, el 100% son RH negativos. Pero hay estadounidenses de raza negra también, todavía son producto de mezclas y demás, el 95% son RH positivos, fíjense. Podemos encontrar respuestas inmunitarias al factor RH, ¿no? Obviamente, ¿en base a qué? A la formación de aglutininas anti-RH. Hay también características de las reacciones transfusionales RH. Y este detalle, que también es tema de análisis, pero solamente para mención, la eritroblastosis fetal, que también es llamada por algunos autores la enfermedad hemolítica del recién nacido, así se llama. Ahora, ¿qué es importante analizar en esta eritroblastosis fetal? Uno, ¿qué incidencia puede provocar esta eritroblastosis fetal como enfermedad? Que la madre sea RH negativo, por ejemplo, ¿no? Y el hijo sea RH positivo. ¿Habrá algún efecto de los anticuerpos de la madre al feto? Sí, porque hay aglutinación de la sangre del feto. Y eso nos lleva a hemólisis. Y si hay hemólisis, hay un cuadro clínico. Y ese cuadro clínico en los neonatos se caracteriza ¿por qué? Fundamentalmente porque hay anemia, hay ictericia, hay hepatoesplenomegalia, hay el hidrox y puede haber muerte fetal intrauterina. Pues estamos detallando aquí. Ahora, ¿hay algún tratamiento que se les realiza a los recién nacidos? Sí. Hay un reemplazo de sangre del recién nacido con sangre RH negativa. ¿Sí? Pero, ¿qué nombre recibe? Es exsanguíneo transfusión, se llama el procedimiento que se está realizando. Exsanguíneo transfusión. El cambio o el reemplazo de sangre se llama exsanguíneo transfusión. ¿Se puede realizar alguna prevención? Sí, ¿no? Hay este detalle, la administración de la globina, inmunoglobulina también se llama, globina inmunoglobulina RH, así se llama. ¿Ya? Ahora, miren, otro detalle. Lo que les decía, ¿para qué es importante esto? Para prevenir esto de la incompatibilidad sanguínea. ¿Por qué? Porque evitar que haya reacciones transfusionales resultantes del emparejamiento erróneo de tipo sanguíneo. Estamos hablando claro. Obviamente ahora, con los estudios que se realizan, ya ustedes van a encontrar, ¿no? El tipo O negativo, a qué otros grupos, a qué otro factor también se puede hacer una transfusión sanguínea, el B, a cuál, etc. Pero mejor es siempre la que es el mismo grupo, el mismo factor, no de otro a otro que también puede ser compatible. Sí, pero hay dudas.
Eso es importante determinar. Entonces, fíjense aquí, dice, la aglutinación de eritrocitos de la sangre donante puede provocar hemólisis. Por lo tanto, hay una insuficiencia renal aguda tras las reacciones transfusionales. ¿Qué causas puede haber para esta insuficiencia renal aguda? ¿No? Reacciones de antígeno-anticuerpo, hay un shock circulatorio, o 3, los macrófagos del feto convierten hemoglobina en bilirrubina y esto nos va a llevar a procesos de ictericia. Entonces estamos ya refiriéndonos a la parte. Ahora, para evitar todo este detalle, pues se hacen pruebas de compatibilidad. O sea, en los centros donde se realiza transfusión de sangre, no se olvide, tienen que trabajar el equipo de salud de esa unidad transfusional, tiene que estar a cargo de un médico, tiene que ser un bioquímico o un laboratorista clínico, y por ahí también hay una enfermera, etc. Mínimo son 3 personas. Pero en nuestro país cumplen, no pues, no cumplen. A veces está manejado esa unidad transfusional por una enfermera, o está por una bioquímica y demás. Pero en un momento que se esté presentando una reacción adversa a la transfusión que es inmediata, algún procedimiento, algo que hay que hacer. Lo único que le han dicho a la bioquímica, por ejemplo, o al otro personal que no sea médico, es que inmediatamente hay que detener la transfusión como tal. ¿Para qué? Precisamente para evitar esa hemólisis y posible insuficiencia renal. Eso no me ha dicho. Pero posteriores procedimientos medio complicados si no es médico, porque hay que administrar sustancias antialérgicas y demás que están provocando en ese momento una reacción adversa. Por lo tanto, miren, ¿qué se hace? En estas pruebas de compatibilidad van a buscarse siempre anticuerpos libres en el suelo. A estos hay una prueba que se llama la prueba cruzada mayor, donde se hace reaccionar, ¿no?, sueros del receptor, ¿no?, o sea, buscando que haya anticuerpos libres en el suero del paciente, con los eritrocitos del donador. ¿Ya? O hay otra. También se llama prueba cruzada menor, donde se utiliza el suero del donador, o sea, al revés, ¿no?, donde se va a tratar de identificar anticuerpos libres en el suero del donador, más los eritrocitos del receptor. Y también se realizan pruebas control, donde se utiliza suero o plasma del receptor, más eritrocitos del receptor, ¿no? Entonces, fíjense, esto es importante que se detenga. En estas pruebas de compatibilidad vamos a buscar detectar anticuerpos considerados clínicamente significativos. ¿Por qué? Porque pueden acortar la supervivencia de los eritrocitos y ya hemos dicho hace un momento, han sido asociados ¿a qué? A enfermedad hemolítica del recién nacido o también a una reacción hemolítica transfusional. Esto puede ser en cualquier nivel, esto en cambio es específico en neonatos. Eso es lo más importante que podemos referirnos para este tema. No se olviden que donde se hacen estudios más detallados, más definidos de lo que es una tipificación de grupo y factor, son en bancos de sangre en su área que es inmunohematología. O sea, laboratorialmente un banco de sangre trabaja con 2 áreas. En inmunoserología, para ver que esa sangre no tenga chagas, malaria, sida, hepatitis B, hepatitis C, etc. Y inmunohematología, donde se hace la verdadera tipificación de grupos y factores, de grupos y subgrupos. ¿Está bien? Eso es lo que les va a servir para que ustedes siempre tengan cuidado. No es así nomás poner sangre, como algunas personas tienen ese criterio. No es así nomás. Ya les he dicho, la mejor transfusión de sangre es aquella que no se hace, a no ser que sea estrictamente necesario. ¿Listo? Muchísimas gracias.